A continuación, lo público. Calificación B, bajo supervisión de adultos. Televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Lo Público, que siempre está atento a su voz a través de las líneas telefónicas abiertas en la televisión pública. Hoy continuamos con el abordaje del proyecto de Código Integral Penal que se analiza en la Asamblea Nacional y que ha generado algunas controversias por algunos temas. Ayer abordamos el ámbito de la despenalización del aborto por violación y hoy nos ocupamos de la descriminalización del porte de drogas en pequeñas proporciones. Les presentamos el siguiente reportaje y luego las invitadas. En el artículo 201 de la propuesta de Código Integral Penal que se analiza en la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo plantea la despenalización de la tenencia de una cantidad límite de drogas. Se propone que aquellas personas que porten hasta 10 gramos de marihuana o hashish, 2 gramos de pasta base de cocaína, 1 gramo de cocaína, 0.1 gramos de heroína, 0.015 gramos de éxtasis y 0.40 gramos de anfetaminas no serán detenidas ni privadas de su libertad, pues se les asumirá como consumidores y no como traficantes. Sin embargo, sí se incluyen sanciones de 1 a 3 años de detención cuando estas cantidades se excedan y hasta 25 años si es que las personas estuvieran vinculadas con redes de fabricación y venta de drogas de nivel internacional. Ahora, en el nuevo Código Orgánico Integral Penal se establece una penalización tanto para el tráfico, para el microtráfico, para el tráfico internacional, llegando con penas hasta 25 años de prisión. Un adicto no es un delincuente, es una persona que más bien necesita una atención integral. De acuerdo con datos de la Defensoría Pública, el 95% de las personas privadas de libertad fueron detenidas por tenencia de pequeñas cantidades de estupefacientes. Varios asambleístas están de acuerdo en acabar con esta realidad, ya que actualmente el Código Penal establece que al portar drogas en cualquier cantidad, una persona puede ir a la cárcel por 12 o 16 años. ¿Por qué no se está despenalizando el tráfico? Está colocándose simplemente las cantidades mínimas que puede tener una persona que consume. Hay que incrementar normas. ¿Dónde lo voy a adquirir? Si no se dice que eso se puede adquirir en lugares que el Ministerio de Salud, por ejemplo, ponga a disposición, entonces estaríamos aupando el microtráfico. Sin embargo, hay quienes dudan de que esta medida pueda ser efectiva en nuestro país. Temen por el incremento del microtráfico y el libre acceso de la ciudadanía a las sustancias ilegales. Mientras en el país se prohíbe tomar cerveza, se prohíbe fumar, se autorice una cantidad de droga para que lleven los ciudadanos cuando ese ha sido un cáncer social, a lo menos yo nunca estaré de acuerdo en ese aspecto. Que aquellos expendedores de droga al minoreo carguen 1 o 2 paquetes de droga y como se entiende que eso es para consumo, no van a ser imputables del tráfico de drogas, van a tener no sé cuántos kilos a 1 cuadra o a 2 cuadras y están sacando al menudeo. Los legisladores coinciden en la necesidad de mayores controles sobre el comercio de las drogas, hacer que el Ministerio de Salud intervenga en el tratamiento de las adicciones y en la posible administración de las dosis mínimas para los consumidores. Para Lo Público, Carolina Chávez Gatti. Nota para su opinión, pero sobre todo para la reflexión. Les damos los insumos para que saquen sus propias conclusiones. 3970-813 y 3970-822 son las líneas de contacto en Quito, ya usted lo sabe. Y en Guayaquil, el 230-8238 y 230-8241. Extensiones 106 y 107. Tengo el gusto de dar la bienvenida a Alexandra Delgado, directora nacional de prevención del CONCEP, y la doctora Cristina Castillo, psicóloga clínica especialista en adicciones. Muchísimas gracias. Comencemos entonces un poco poniendo en evidencia algunas reflexiones, dada
La oposición, que por ejemplo los dos últimos asambleístas consultados han manifestado a las reformas que hoy se discuten al Código Integral Penal. Esto tiene que ver con que se auparía el microtráfico o que se puede tener unos kilos de droga a una cuadra y se va sacando de a poquito, decía el último asambleísta consultado. Comencemos con usted, su opinión, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada es importante que al menos estos temas puedan ser hablados en la mesa entre justamente los medios de comunicación y que la comunidad más que nada comience a debatir el tema según su importancia también, que nos parece siempre imprescindible. Es importante resaltar que ya hay una ley desde 1990 que no criminaliza el uso y el consumo de drogas y sin embargo, pese a estar ya en una ley, también hay una realidad que existen 54.000 personas en la cárcel por uso y consumo de drogas. 54.000 personas. Esa realidad es la que ha llevado justamente a que en la Asamblea se debata cuáles podrían ser cantidades que le ayuden a las autoridades específicamente a reconocer lo que es un microtráfico, lo que es narcotráfico y lo que es una cantidad que podría estar siendo usada obviamente para consumo personal. Entonces era un vacío en la ley. En la ley de los 90 se estableció la descriminalización, pero no en qué proporciones. No se le dieron de pronto insumos obviamente a las autoridades para que puedan tener una más de las características o una más de las cosas que tendrían que analizar. Eso no quiere decir que las autoridades fiscales y policía no van a analizarlo, todo lo que esté por debajo de esas cantidades, tampoco se pretende eso, o al menos no creo que esa sea la intención, sino simplemente dar un poco más de luces de lo que está pasando, es decir, 54.000 personas que están en las cárceles y necesitando ser atendidas dentro del sistema de salud, con acompañamiento incluso a sus familias, definitivamente nos hace pensar que hay algo que mejorar en una ley. Lo que hemos hablado con usted, con otros expertos en anteriores programas sobre la temática de las drogas, tiene que ver con entender al consumidor como un enfermo, no como alguien que delinque en este caso. Y bueno, nosotros entendemos que definitivamente las adicciones son un problema de salud pública y siempre decimos es algo más incluso. No lo caracterizamos solamente como una persona enferma, sino simplemente como una persona que necesita ayuda terapéutica, necesita ayuda en su parte social, familiar, económica, laboral. Es decir, el tema de drogas trasciende tantos ejes que definitivamente tiene que hacérselo mucho más humano y comenzar a pensar de todas las aristas que le atañen al ser humano que está en esa problemática. Y justamente se están debatiendo leyes que posiblemente nos lleven a una mejor comprensión y que obviamente están justamente en debate para ser mejoradas. Desde el punto de vista de la psicología clínica, y muchísimas gracias a la doctora Cristina Castillo, ¿cómo visualiza este tipo de reformas? ¿Humanizan a la legislación? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Indudablemente que sí, ¿no? Es decir, porque ya deja de ser un delito el consumo y la tenencia, ¿no? Y lo importante es lo que decía Alexandra, ¿no? Es decir, poner un tope, ¿no? Es decir, con un consumo o un uso, ¿no? Llamémosle habitual de la persona, ¿no? Es decir, si tenemos que diferenciar la persona que hace un uso, llamémosle simple, a un abuso de ese uso, ¿no es cierto? Entonces, puede que tenga un efecto psicológico negativo en muchas personas, ¿no? Pero a la larga yo creo que en un principio tiene sus ventajas, ¿no es cierto? Es decir, no criminalizar el uso del consumo y sobre todo cuando ya llegamos al otro extremo, porque yo hago la diferenciación entre el uso y el abuso que realiza una persona que tiene una dependencia hacia la droga, ¿no? Entonces, pero uso y abuso no le causan, digamos, en distinto grado, pero una afectación al individuo importante. De las dos maneras, a mi criterio, sí. Pero en el uso es importante que la persona tenga la libertad de decidir si va a usarlo o no va a usarlo. Probablemente ya cuando estemos en el abuso ya no tiene la libertad porque está bajo la dependencia del consumo. Entonces, no tiene la voluntad para poder decidir. Decide en función de su trastorno, de su dificultad o de su problema con el consumo, ¿no? Entonces, en el uso todavía la persona puede asumir las consecuencias de su comportamiento. En ese sentido estamos viendo todos aspectos bien positivos, ¿no es cierto? Ahora, esta descriminalización, como se la ha descrito, que no es de ahora, es de los años 90, se la está entendiendo como una legalización de las drogas.
¿qué diría al respecto? Más que legalizaciones, se le está poniendo un tope, ¿no? Y en ese sentido está bien, ¿no? Porque hasta ese tope la persona puede consumir libremente. Más allá no, ya es un delito. O se lo puede catalogar como tráfico. Ya sale de las esferas del tema de lo que es salud y lo que es enfermedad. Yo me voy hacia el lado ¿no es cierto?, del tema de la salud. De todas maneras, yo no estoy de acuerdo en el consumo de la droga, pero bueno, cada uno tiene que tener su posibilidad de decidir y asumir las consecuencias de su decisión. Es decir, recordemos el sentido humanitario de esta reforma, llenar las cárceles de personas que necesitan rehabilitación, no cumple pues un objetivo muy social, que digamos, pero para eso estamos, para escuchar ahora mismo sus opiniones. Carlos Salazar de Quito nos llama, adelante. Buenos días. Miren, yo quisiera hacer un comentario, ¿no? Realmente yo sí no estoy totalmente de acuerdo con este proceso que están haciendo, ya que de pronto yo fui una de las personas que alguna vez cayó en este consumo. Hoy día, gracias a Dios, vivo un proceso de recuperación y vivo nosotros con un grupo como para dar charlas de información para prevenir que caiga la gente en este monstruo de las drogas, de la adicción, ¿no? Y entonces no entiendo cómo es que hoy día que mucha gente está queriendo apoyar para hacer este tipo de prevenciones, se va a despenalizar, ¿no? O sea, ¿Le parece que una persona que sea encontrada con un gramaje pequeño, digo, de marihuana, de cualquiera de estas drogas, debe ir directo a la cárcel? No, pero ya tiene sustancia en sus manos, ya tiene un problema de tenencia de drogas en su mano. Entonces, el mismo hecho de que tenga 1 gramo ya es tráfico. Que tenga 2, 3 gramos ya es un traficante menor. ¿Consumidor no es distinto a traficante, mi querido Carlos? Sí, yo lo entiendo, pero mucha gente... Más hago preguntas, ¿no? Yo no tomo postura en esta parte, solamente quiero alentar la reflexión. Ya, continúe. Miren, lo que pasa es que a veces muchos de nosotros hemos llegado a tener 2, 3 gramos en nuestro bolsillo. ¿Ya? Y los expendedores, para vender su sustancia, no andan a cargar todo, sino andan a cargar de 2 a 3 pullitas para no caer presos, ¿no? Y entonces, así la gente pasaría vendiendo todo un siempre. Los traficantes parece sería mucho mejor que no les cojan con 2 o 3 fundas porque no los detendrían. Ya, Carlos, ¿le parece entonces peligroso? Sí, totalmente. Tema. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. ¿Qué le podríamos decir al amigo? Bueno, yo pienso que primero hay que agradecer las intervenciones y las preocupaciones de la comunidad, porque así justamente podemos abrir debates y nos parece muy interesante ante todo, y más cuando ha sido una experiencia vivida por una persona. Definitivamente hay que escuchar. He sentido 2 preocupaciones. Justamente en el tema, obviamente, de un sufrimiento real de las personas que viven una problemática de drogas y también su familia, por supuesto, y la otra en el tema justamente del microtráfico. Aquí hay que diferenciar algo, es decir, las autoridades competentes no van a dejar de investigar a los posibles microtraficantes. Lo único que van a tener es un insumo más para poder evitar encarcelar justamente a un usador. Es decir, no es que las personas que están justamente en las instituciones que están hechas para esto no van a participar en indagaciones de lo que es también microtráfico. Pero no van a escudar en este tipo de reformas para no sancionar como se debería en algunos casos. Ellos tienen, como siempre lo han investigado, y yo pienso que las instituciones han hecho un muy buen trabajo, y obviamente incluso estos insumos les van a ayudar a mejorar su trabajo. Por otro lado, también apoyando en el tema, hay que reconocer que la droga más usada es el alcohol, y es una droga legal. Y por ese lado voy, porque si tendríamos que ir a la cárcel por el porte de alcohol, entonces tal vez tendríamos que estar todos encarcelados, porque al menos en la asambleísta decía, pero ¿por qué? Los que toman no... Y sí, cuántas veces de pronto nosotros hemos comprado así, no por eso hemos tenido que irnos a un lugar peligroso, no hemos tenido que ser encarcelados.
Y no con esto defiendo el tema del uso de alcohol, porque incluso sabemos estadísticamente es la prevalencia más alta y la droga que incluso nos causa más daño en el país. A lo que voy es que... Pero las otras drogas no son más fuertes, no crean mayor dependencia. La droga de inicio es el alcohol, incluso el alcohol, por ejemplo, en zonas frontales, invade a cada una de las áreas, cosa que no sucede con otras drogas. Por ejemplo, la marihuana tiene sus centros receptores para la marihuana, la cocaína, asimismo el alcohol ingresa a todo el lóbulo frontal, incluso dañando un poco más a nivel cerebral, más lento, pero dañando a todo el lóbulo frontal, es decir, todas las áreas y todas las funciones mentales superiores son afectadas de igual manera por el alcohol, cosa que se diferencia en cada una de las otras drogas, hay que notarlo. Y también siendo la droga más usada, con una percepción de riesgo y de daño mucho menor en la población, es una de las drogas que incluso son las drogas de inicio y las que más se tratan incluso en las clínicas terapéuticas, que hay que considerarlo también, por ejemplo, y no por eso la gente ha sido encarcelada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, miren lo interesante que se puso el tema y sobre todo nos gustaría conocer su opinión respecto de cómo afectaría, por ejemplo, el hecho de que se descriminalice el porte de drogas como estas éxtasis, que de pronto podría poner en riesgo a otras personas. Tanto se ha hablado de que una pastilla de éxtasis se pone en la copa de una jovencita, por ejemplo, de ahí sí, la perdimos. Volvemos enseguida con más. Continuamos con ustedes, ahí tiene las líneas telefónicas para que tome contacto con nosotros y pueda opinar en vivo. Estamos ahora con Carolina Chávez, que consultó en las calles la opinión de ciudadanos y ciudadanas sobre el tema que hoy nos acoge. Descriminalización del porte de drogas en pequeñas proporciones, pero más que ello es una regularización, lo estábamos comentando antes de entrar a este segundo bloque, puesto que desde los años 90 la descriminalización es un hecho, simplemente no se había regulado las proporciones, ¿verdad? Vamos con Carolina. María Isabel, amigos televidentes, muy buenos días. La propuesta de despenalizar el consumo de drogas en el Ecuador ya no tiene que ver solamente con seguridad, es también materia de salud pública. Colombia, Bolivia, Uruguay, algunas jurisdicciones de Estados Unidos y Argentina son países que ya conviven con el consumo controlado de ciertas sustancias. Según el experto en seguridad Fernando Carrión, esta es una opción incluso de cambio cultural en la que se debe pensar. Escuchemos. Pasa el consumidor de ser un delincuente a ser un enfermo, por lo tanto tiene que ser tratado. ¿Quién abastece a estas personas de estas drogas? Y yo creo que aquí tiene que ser el Estado y tiene que tener una prescripción médica para que pueda recibir estas notas y tiene que tener a su vez también un certificado del tratamiento que le esté haciendo algún instituto, alguna clínica, alguna persona, porque entregar a cualquier persona tampoco tiene ningún sentido. Al escuchar que varias personas podrían circular libremente con limitadas cantidades de sustancias estupefacientes, la ciudadanía formula un criterio. Esto fue lo que nos dijeron nuestros consultados. Si tú facilitas la demanda o la haces totalmente legal y bajan y hay que pagar impuestos sobre eso, o no se permite, punto. Creo que la ley debe penalizar de acuerdo al que tiene, al que trafica, al que consume. Todos tienen que tener una penalización. Puede ser para consumo por salud, consumo terapéutico o por un consumo personal, que al llevar una mínima cantidad no vas a estar traficando drogas, exacto. De manera general, los consultados por lo público solicitaron mayor información sobre el concepto de despenalización del consumo. Así también exigen conocer cuáles van a ser las garantías de sanción para quienes sí trafican con drogas. Esto es lo que nosotros les ofrecemos en información. Tú tienes más novedades. Muy buenos días. Gracias, Carito. Hemos podido apreciar entonces las diversas opiniones. Y miren ustedes, nos encontramos con que la gente no necesariamente está percibiendo el tema como una legalización de las drogas, que no lo es. En algunos de los casos, estos mitos se construyen a través de los medios de comunicación. Nos dejamos llevar por el calor de los titulares y sobre todo por ciertos ánimos muy estratégicos, intencionales, políticos de algunas personas. Entonces, dejemos claros los temas y también tomemos parte en la opinión del experto, por ejemplo, Fernando Carrión, que
decía que debería venir acompañado de un sistema en el que también se precautele la salud pública, que por ejemplo se vigile que está con una droga por prescripción médica, en fin, pero aquí estamos hablando de marihuana, de éxtasis y de otras. Vamos con eso. Sí, yo creo que antes que se promulgue una ley al respecto hay que desarrollar una buena política de educación, de información, para que la gente opine, hable, aprenda, se informe, ¿no? Por otro lado, también creo que hay que mejorar el tema en el área de la salud, en la cuestión de prevención, es decir, creando centros de salud especializados en adicciones, que orienten, apoyen, brinden tratamiento tanto al drogodependiente como a la familia, y al usuario también se le informe y se le oriente, ¿no? Entonces, yo creo que acá, en esta ley que se está discutiendo, tenemos que ver que en realidad lo que se está es normando, regularizando, como estábamos viendo recién, ¿no es cierto? Entonces, no es mucho el cambio, ¿no? Pero sí está despertando un efecto psicológico muy importante, en donde para muchas personas, por eso para mí es muy importante la cuestión de la información y de la educación, porque puede ser un gatillo, ¿no es cierto? Como para que la gente sienta como que tiene a su disposición. Por eso te estoy hablando este es el momento, ahora sí me pongo a consumir todas las drogas, no van a hacer nada. Estoy ahí y tengo la libertad, y por eso al estar mal informado actúe en forma inadecuada, ¿no? Claro. Y por otro lado también la gente que tiene una adicción ahí que todavía no la ha expresado totalmente, también está facilitando la decisión, ¿no es cierto?, de conectarse con la droga. Es decir, como que puede estar coqueteando y jugando por ahí que sí, que no, pero este efecto psicológico puede alentar y dar digamos, el empujón. Ya, entonces allí hay que tener cuidado, y sobre eso ya vamos con usted, mi querida Alexandra, porque usted es la directora nacional de prevención del CONSEP, el Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Antes vamos con llamada telefónica. Angélica Herrera, ¿verdad? Angélica, escuchamos. Sí, buenos días. Hola, cuéntenos. ¿Cómo está? Felicitándole por su programa. Más que una pregunta, yo tengo una sugerencia. No sé si, tomando en cuenta que las personas que se les encuentra con algún tipo de droga van presas, ¿por qué no obligarles a entrar a una rehabilitación? Sea o cárcel o rehabilitación, para que no fomentemos el consumo, porque mientras haya demanda va a haber venta. Ya. Entonces, me parece entonces que hay que sustituir, usted dice que hay que sustituir la cárcel por la rehabilitación. La rehabilitación. ¿Y eso no sería como intervenir en la libertad de la persona de elegir si quiere hacerlo o no? Podría ser, pero también te pondríamos a preferir entre estar en la cárcel y hacer una rehabilitación, ¿no? Que también ayudaría para no estar en estos problemas de ventas de drogas. Muy bien, que muchísimas gracias. Mi querida Angélica, muy valioso su comentario. También tenemos comentarios en el Facebook, mi querido Freddy, si es que ya mismo ubicamos el de Luis Enrique Rizzo, ¿sí? Lo ponemos en pantalla, ¿sí? ¿Ahora o ya no? Ahorita. ¿Acaso será que estamos creando una franja legal para el libre tráfico? Si vendo 2 sobres por hora, en un promedio de 12 horas, con un ingreso mínimo de $1 por sobre, resulta rentable, ¿verdad? Bueno, resulta rentable, ¿verdad? Quiso decir. Y si yo soy consumidor, ¿quién está capacitado para diferenciar si soy distribuidor o consumidor en circunstancias de flagrante posesión? Muchísimas gracias. Vamos con esta y la anterior pregunta también creo. Sí, son ambas preguntas muy interesantes, definitivamente. En nuestras leyes estatales consta el tema de la voluntariedad para el acceso a los servicios, la obligación o el obligar o forzar a una persona para que pueda, por ejemplo, ingresar a un tratamiento no sería adecuado según las bases legales. Y bueno, esa es simplemente una parte legal que de pronto no pienso profundizar, porque tal vez lo más importante profundizar es la voluntariedad y la motivación como fases y como ingredientes indispensables para un verdadero tratamiento en el tema de las adicciones. Es decir, se ha comprobado ya
que el tema de la motivación, de la voluntad de un paciente de recuperarse es el ingrediente básico. Es decir, le encerramos en una cárcel o le encerramos en una clínica, igual no vamos a lograr ningún efecto de recuperación, si no hay la voluntad. Si no hemos creado ese enganche terapéutico, porque hay técnicas ya desarrolladas para eso. De pronto, hace algunos años no existía, no había tantos estudios en las técnicas motivacionales de enganche terapéutico, tal vez por eso se brindan esas prácticas. Sin embargo, ahora existen investigaciones profundamente amplias en cómo un terapeuta debe enganchar y motivar no solamente a una familia, sino al individuo, para que estos se acerquen a los servicios de atención. Es decir, ya el tema de violencia no está justificado porque existen otras herramientas menos agresivas y mucho más terapéuticas para este enganche, no solamente para el individuo, como decía, sino también para la familia. Cristina, sobre este tema, antes de ir a los se puede ser una alternativa, ¿no es cierto? El tema de la rehabilitación, el tema de una internación, pero no siempre va a producir un buen efecto, ¿no es cierto? Si esa persona en el transcurso de los primeros tiempos de la internación no despierta el deseo y las ganas de recuperarse, ¿no? Porque muchas veces justamente la coerción a que realice un tratamiento produce un efecto contrario. Entonces, sí es necesario un tiempo para que la persona pueda despertar su propio deseo o ir. Ahora, yo creo que la esencia de la preocupación de nuestra amiga era que finalmente con la ley de alguna manera se frena el consumo. Haya amenaza o no de cárcel de internación, la gente como que se privaba un poco más de consumir. Ahora usted también nos habla de que podría haber picos con el solo hecho de que se está tratando esta reforma para el consumo. El tema es cómo frenar esto, cómo regular este problema de salud pública. Pero antes vamos con llamada telefónica. La dejamos pendiente. Esta es la siguiente que nos contesta Alexandra Delgado. Carlos Salazar, José Rivadeneira, perdóneme. Carlos ya intervino. José. Gracias. Cuénteme. Muchas gracias, buenos días. Dos opiniones realmente sobre el asunto. Primero, ¿quién manda? La sociedad, toda la sociedad, y estas son particularidades de gente que consume droga y demás, y les permitimos como sociedad que vayan actuando sobre nosotros, sobre toda la sociedad. Pues nosotros estamos primero. O sea, la delincuencia no va, la droga no va, no tiene por qué ir, y estamos particularizando. A mí me parece muy importante el segundo punto, que la señora dice que hay que organizar a lugares donde la gente que está drogada o que tiene ese vicio, esa dependencia. Esa dependencia, exactamente. Entonces, se tenga lugares donde se fastidie por haber hecho eso, porque manda la sociedad, no manda esa persona, no manda el delincuente, no manda esas personas que no están acorde con la mayoría de la sociedad que nos hemos constituido como nación. Quien manda tiene que ser la nación. A ver, ¿y a dónde habría que particularidad? ¿A dónde habría que enviarles o justamente ahí sí crear lugares para que se sanen, lugares de salud, no legalizar. Si se escuda por ejemplo, la persona muy inteligente, la muchacha que está ahí, se escuda en lo del alcohol, me parece un error terrible. Escudarse en lo que el alcohol también funciona así, a pesar de que lo mencionó. No me parece que estoy de acuerdo. O sea, ¿le parece que es droga legal? Todo está legalizado. Cualquier persona, sin inundar de droga en todo el país, cada persona puede tener la misma cantidad. Entonces, muchas gracias, bienvenidos todos los que trafiquen. Si ahorita como estamos no pueden controlar, peor cómo se va a poner a controlar después. Todo el mundo tiene una porción y eso es legal. Entonces somos 14 millones de habitantes, 14 millones de posesiones. No puede ser. No estoy completamente de acuerdo en eso. Me parece una ilegalidad, me parece una incorrección. Los lugares donde tienen que ir estas personas que son enfermas es a un lugar de salud. Y ahí sí controlar. Y que se fastidien por haber hecho eso, porque no están sobre la sociedad, están bajo la sociedad, no están sosteniendo a la sociedad.
Pues muchísimas gracias, José. Todas las opiniones bienvenidas en este espacio. Para eso existimos, por eso nos llamamos lo público. Es la esfera construida por sus opiniones, por sus intereses, por la exposición de todo lo que... Vamos con la respuesta para nuestro amigo. Sí, queda también un poco pendiente la otra pregunta que también hacía un televidente antes en cuanto a la franja, que podría haber una franja ilegal. Es bueno resaltar también el tema que obviamente las investigaciones siempre van a continuar. Simplemente es no encarcelar a la persona antes de una investigación previa, sino obviamente investigar las cosas antes de poder criminalizar un uso que, por ejemplo, podría ser. Incluso respondiendo y ampliando a la pregunta de la señora también, en donde decía estas personas que tienen un problema de dependencia tienen que ser remitidas, por ejemplo, a un centro. Es importante también saber que los usos no siempre indican dependencia, es decir, pueden haber personas que usan una droga y no necesariamente son dependientes. Hay muchas personas que usan alcohol y no necesariamente son dependientes. Lo que pasa es que el tema de drogas ilícitas se lo relaciona mucho con el mal, con lo inmoral, y es muy complicado luego en ese tema quitarlo de todos esos simbólicos que tiene una sociedad. Claro, en algún momento el alcohol era ilegal y por tanto tenía una carga moral negativa. Claro. Y bueno, el tema de drogas yo pienso que siempre es interesante verlo sin la carga moral porque eso nos permite ser un poco más objetivos. En el tema en donde nuestro último, la penúltima persona que llamó, José, intervenía, es interesante su punto. Sin embargo, también hay que considerar que esos 14 millones de ecuatorianos que forman la sociedad, que muy bien lo resalta nuestro televidente, son los que también generan los consumos y las adicciones. Es decir, las adicciones no se generan solamente con el individuo, sino todo un sistema de vida que rodea a la persona, a las familias y a la sociedad. Somos como corresponsables. Las sociedades tenemos consumos, no solamente de drogas. Veámonos cómo estamos en los shoppings, por ejemplo, los fines de semana. Usamos drogas, consumimos muchas cosas más que las drogas, y de eso se genera un contexto social, en una sociedad que la genera. Pero eso parecerían adicciones que no hacen daño a nadie. A lo que voy es que la sociedad genera esto. La sociedad genera esto. Todos de alguna forma contribuimos a esto por la misma permisividad que tenemos y las percepciones que tenemos en cuanto a las drogas. Es decir, muchas veces somos los que decimos, por ejemplo, en las comunidades, si no tomas esto conmigo, de pronto te lo echo en la cara. Pero cuando de pronto esto se vuelve ya un problema de salud, o cuando esto continúa con otras drogas que para nosotros ya son inmorales, porque parecería que hay drogas morales y drogas inmorales cuando la droga simplemente es ineste. Cuando esto pasa de un tema a otro, entonces al parecer les dejamos solos. Cuando en un momento como sociedad empujamos a la gente a los usos y consumos, cuando vemos que esto se complica nos hacemos al lado y queremos que esto se ha encerrado, como en sus momentos también habían leprocomios, entonces ahora queremos también lugares en donde institucionalicemos incluso esta problemática. Y nos olvidemos de la misma, la encerramos. Y nos olvidemos que como familia la construimos y como sociedad también formamos parte. ¿Ya? ¿Quería adicionar algo? Claro, sí, yo lo que quería diferenciar es justamente el uso en la búsqueda del placer de determinados usuarios y es el uso en la búsqueda del alivio, que ahí es donde nos encontramos con la problemática de la adicción, de la dependencia de la droga, ¿no? Entonces, quizás la gente confunde, ¿no? Cuando estamos tras la búsqueda del placer o cuando estamos tras la búsqueda de algún alivio por dificultades de enfrentar la vida o X motivo, ¿no? Es decir, podrían haber personas muy depresivas, muy atormentadas, quizá con un pasado bastante duro, que pueden buscar refugio en por ejemplo, es uno puede ser eso, puede ser la enfermedad. ¿Pero eso es como justificar o no es justificar, es entender, porque tiene que tener atenciones diferentes. Entonces, coincide con que la sociedad toma parte, digamos, corresponsabilidad en exacto. Un problema de salud pública. Es un problema de salud pública, indudablemente. Por eso no vamos a hacer la misma atención a alguien que está haciendo un uso esporádico por diversión a alguien que lo necesita para poder existir o para poder andar en la vida. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa ya, volvemos para las conclusiones, ha volado el tiempo y nos queda responder la inquietud respecto de cómo hacer en materia de prevención para frenar, por ejemplo, estos picos que solamente con exponer la temática ya pueden darse en la sociedad, y cómo garantizar que el porte de drogas no llegue al microtráfico, que es una de las temáticas que más afectan, por ejemplo, en nuestras escuelas y colegios. Ya volvemos.
las personas. Esto quisiera poder complejizar un poquito más, porque a veces estamos confundiendo al consumidor con traficante. Es decir, podríamos decir, metamos a la cárcel al que se latiguea y decide castigarse a sí mismo, pero no al que está castigando a los otros. Normalmente, no sé si es que ustedes tengan un poquito más de datos en ese sentido, obviamente van a tener más que yo, pero el traficante no necesariamente es consumidor, el afectado es el consumidor. Bueno, pero vamos a escuchar qué nos dice Luis Ramírez, que ayer participó ya desde Loja. Qué gusto saludarle, adelante. Bueno, gracias, señorita, soy fiel oyente de su programa de TV. Gracias. Yo soy pastor de una iglesia, el Centro Cristiano Santa, la ciudad de Loja. ¿Ya? Quería sugerir algo. Nosotros tenemos personas que han sido consumidores, adictos, igual mi persona, ¿sí? Pero por experiencia yo creo que es un problema netamente social, que la mayoría que hemos hablado tienen un vacío en el corazón. Lo único que se puede cambiar es Cristo. Luego cuando ellos se entregan a Cristo, Cristo les liberta porque ellos necesitan poder para decidir romper lo que tienen adentro, y luego le damos un seguimiento a ese nuevo convertido. Es decir, ¿la cárcel no soluciona el problema de estas personas? ¿Usted coincide con esto? Nosotros... O sea, porque tiene contacto directo con adictos. Sí, o sea, nosotros tenemos un lema, o sea, nosotros amamos al pecador, pero no justificamos el pecado de ellos. Nosotros no juzgamos al consumidor, pero tampoco lo justificamos, también se lo ayudamos. ¿Sí? Entonces, cuando deciden afectar sus vidas a Jesucristo, hemos visto ¿sí? que empiezan a cambiar. Pero hay que darle un seguimiento. También hay clínicas de rehabilitación sin minimizar las fundaciones, los centros de ayuda profesional, psicológica, que también se necesitan, ¿no? No hace mucho también se pidió, y lo que sugiero públicamente es que también se nos den más apertura a las iglesias cristianas evangélicas, porque estamos soportando bastante gente que han sido delincuentes, predican a Cristo, son pastores, son líderes, y vemos que hay paz. Y una vez le escribí esta carta al presidente de la República, más, bueno, pidiendo también, digamos, como una ayuda, pronto nos mandaron un local para poder más ampliarlo, porque es un problema social, porque la iglesia está para ayudar a la sociedad, a la comunidad, ¿no? Ya. Listo, Luis, perdóneme que le tengan que cortar, ya tenemos 4 minutitos, tenemos mensajes en el Facebook, tenemos también la necesidad de las conclusiones, pero muy amable, sí, lo que usted está apoyando es esta mirada de que los consumidores lo que necesitan es ayuda, no cárcel. Vamos a ver si es que podemos en pantalla, mi querido Freddy, el mensaje de la organización Espíritu Combativo, así se llama. Bueno, dice, buen programa, creemos que es importante que se debe despenalizar las drogas, ellos creen aquello, porque legalizar las drogas acabaría con un foco importante de corrupción, en la cual aumenta en todos los niveles del gobierno debido a que una sustancial cantidad de policías, oficiales de aduana, jueces y toda clase de autoridades han sido comprados, sobornados o extorsionados por narcotraficantes, creando un gran ambiente de desconfianza por parte de la población hacia el sector público en general. Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de dólares en el combate de drogas, recursos que serían destinados a combatir a los verdaderos criminales, los que violan los derechos de los demás, asesinos, estafadores, violadores, ladrones. Además, con la legalización se descongestionaría las cárceles, las cuales hoy en día se ven inundadas por gente cuyo único crimen fue el consumo de sustancias que están prohibidas por la ley. Bueno, solamente para no confundir, mi querido, en este caso no se está legalizando las drogas, se está descriminalizando el consumo y el porte en cantidades pequeñísimas. Ya mismo a ver si es que me recuerdan, mi querido Freddy, cuáles son las cantidades permitidas según la propuesta de este proyecto de Código Integral Penal. ¿Podemos poner el otro, por favor? Es de Joaquín Moscoso. ¿Lo podemos ubicar, mi querido Freddy? ¿Ya mismo? Ya, ok. Bueno, vamos a cerrar con las conclusiones, luego le damos paso a Joaquín. Sí, es importante diferenciar lo que en algún momento decían igual nuestra compañera que nos acompaña en este programa, que definitivamente uso no es igual a consumo, que hay programas que hay que levantarlos con mucha más fuerza, como son los de prevenciones, y en eso el Estado está totalmente interesado. Como CONCEP tenemos una red nacional de prevención que incluso está ya volviéndose internacional, una fusión muy interesante con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y el MIES, que tienen una estrategia también a temática de drogas en cuanto a prevención. Capacitaciones para la implementación de una red de ambulatorios a nivel nacional con el IES también. Estamos justamente ya el día de hoy en unas reuniones para ponernos de acuerdo en cronogramas de implementación.
Definitivamente me pareció algo muy importante que una de las personas que llamó dijo, que es que hay que ayudar sin juzgar. Definitivamente, si como sociedad podríamos un poquito más acompañar los procesos de los seres humanos sin juzgar desde una parte moral o inmoral un tema, podríamos ayudar de una manera mucho más humana y con mayor calidez, obviamente, a nuestros compatriotas, porque son también ecuatorianos y no por ello, por de pronto alguna decisión que sí tiene su daño. Es decir, no estamos diciendo que la droga, incluso en cantidades propuestas pequeñas, no tenga un nivel de riesgo, que no tenga un nivel de daño. Lo que estamos diciendo es que ese daño tiene que ser pensado, tiene que ser bajo una toma de decisiones informada de una población. Y obviamente que la persona tiene que saber que a mayor cantidad, a mayor frecuencia, mayor cantidad de riesgo también lo tengo, ¿verdad? Y bueno, también todos los programas y siempre a las órdenes de la población. Nos parece importantísimo que estos programas, por ejemplo, se debatan, para que también los señores asambleístas, que son quienes están debatiendo la ley, tomen todos los insumos de las instituciones, de la parte privada, de la gente que comenta, y obviamente enriquezcan este segundo debate que se van a Pero yo no creo que a ellos no se les ocurra también estas cosas. Lo que pasa es que a veces son estratégicos los argumentos que utilizan para desmontar una ley por... La Asamblea incluso tiene insumos de muchas instituciones y estudios en los cuales ellos se han basado para esto, pero obviamente ellos siguen en debate, por eso el debate no se ha cerrado y esto ayuda muchísimo que el debate se enriquezca. Claro, lo importante es exponerlo en un medio de comunicación para que la gente pueda nutrirse de aquello y no solamente escuchar las voces maniqueas, ¿no? Bueno, malo, blanco, negro, no es así. Rápidamente, el mensaje de Facebook, mi querido, y cerramos con las conclusiones de la doctora Cristina Castillo. A ver, un poquito más cerca, espérate, ¿sí? Ya mismo. Aquí está, lo tengo acá en mi tablet. La salud pública es una cuestión del Estado y por lo tanto este debe tomar acción directa, debería proveer directamente de insumos para los más graves adictos, salvándolos de los traficantes, que para mí obviamente también es distinto, que se aprovechan de ellos para hacer sus pequeñas o grandes fortunas. Deberían haber droguerías para consumidores calificados como enfermos graves de adicción. Bueno, esa última parte muy grande. Aguántate un ratito, tiendas donde expendan libremente un ratito. Pero bueno, sí, entender una vez más al consumidor como alguien que necesita ayuda. Muchos hemos tenido amigos, familiares, los más dulces, sensibles, que han caído en el mundo de las drogas y que lo que necesitan es ayuda, no cárcel. Cerremos con eso. Exacto, sí, yo creo que lo importante de esta ley es eso, es decir, lo único que es, no se criminaliza el uso, no se criminaliza la enfermedad, eso me parece lo más importante. Ahora, yo creo que el tema de la adicción en sí misma no se puede prevenir, porque ya está dentro de la estructura del sujeto cuando hablamos de adicción fuerte. Pero sí se pueden implementar políticas a nivel del Estado. Eso es súper importante, prevención. Claro, exacto, para prevenir a nivel social, ya que esto es un problema de Estado, ¿no es cierto?, de salud pública. Entonces, la mejor política antinarcótico para mí es una buena política pública en el área de lo que es la salud. La educación de los hogares, no sé, otras cosas. Educación, empleo. Trabajar sobre lo que es la seguridad. Recreación, supongo, también. También la lucha anticorrupción, es decir, dar espacios también a los jóvenes. Supongo que recuperación del espacio público también, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿por qué el usuario tiene que divertirse, sentir placer con la droga y por qué no lo puede hacer con otra cosa? Entonces es brindar, se le puede abrir otras alternativas, brindar otras alternativas. Pero no solo el Estado, también la iniciativa privada, cada uno de nosotros. En eso estamos. Muy bien, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, ya me cortan la cabeza. Gracias, Freddy, y a todo el equipo, como siempre, por hacer posible este programa. Hasta la próxima.